Instalación de teodolito. Lo primero que hay que hacer es soltar las patas del tripié aflojando sus tornillos fijadores. Elevamos el plato del tripié a la altura de la barbilla, ya que así va a ser más fácil de visualizar con el teodolito. Y después volveremos a apretar los tornillos fijadores. Tomamos dos patas del tripié abriendo sobre la ficha, posicionándolo una pata al frente y dos atrás. Al colocar el tripié sobre el punto, el plato está aproximadamente a la altura del pecho. Una vez hecho esto, colocaremos el teodolito sobre el plato en la parte del medio. La forma triangular de la base del teodolito indica cómo debe ir colocado. Después fijaremos el teodolito al plato con el tornillo fijador de la parte de abajo. Luego colocaremos la plomada, pasando la cuerda de esta en el gancho metálico debajo del plato del tripié. Formaremos el número 4 con la cuerda. Este extremo lo doblamos y luego lo pasamos por dentro del 4 para después meterlo por dentro del número, formar un nudo, apretándolo lo más que se pueda. Para ajustar la altura sostenemos el nudo y elevamos una cuerda superior para descender la plomada. Para ascenderla debemos de sostener la cuerda inferior y elevar el nudo. Para plomar el equipo podemos tomar dos patas del tripié, usando la tercera como apoyo y moverlas hasta que la plomada dé exactamente sobre el punto o vértice. O también podemos aflojar los tornillos fijadores del tripié y modificar las alturas de las patas. Siempre procurando que el plato siga manteniendo su horizontal considerable. Luego se deben de fijar las patas del tripié en el terreno, subiéndose encima de los apoyos que están en la parte inferior de las patas, de forma que el equipo quede fijo y estable. En caso de alguna pata del tripié no consiga enterrarse lo suficiente, nuevamente podemos aflojar los tornillos fijadores del tripié, a nivelar el plato y aplomar el equipo. Ajustamos la altura de la plomada lo más cercana posible al punto o vértice, y en caso de no estar bien plomado el equipo, aflojamos el tornillo del plato y desplazamos el teodolito sobre hasta que la plomada esté en su correcta posición, y nuevamente apretar los tornillos fijadores del plato. Etapa 2. Configuración del teodolito. Como siguiente paso, hay que nivelar el teodolito. Empezamos buscando el punto más alto del plato del tripié. Rotamos el teodolito, colocando los niveles tubulares a los costados del tornillo nivelador de referencia. Ahora, rotamos los dos tornillos niveladores restantes para elevar y emparejar los niveles tubulares. Hay que recordar que la burbuja del nivel siempre se mueve en dirección hacia la parte más alta del nivel, por lo que deberá centrarse usando el tornillo nivelador correspondiente, sin mover el tornillo nivelador de referencia. Luego pondremos en 0 el vernier horizontal, de modo que el 0A y los 30 del disco superior del vernier coincidan con las líneas del disco inferior. Para lograr eso, rotamos el disco
inferior debajo del vernier horizontal, acercando los ceros y fijando el tornillo fijador de movimiento particular. Ahora, con el tornillo tangencial de movimiento particular, debemos precisar la unión de las líneas observando con ayuda de la lupa. Pondremos en cero el vernier horizontal de modo que el 0A y los 30 del disco superior del vernier coincidan con las líneas del disco inferior. Rotamos el disco inferior debajo del vernier horizontal, acercando los ceros y fijando el tornillo fijador de movimiento particular. Como siguiente paso, hay que orientar el equipo al norte, y eso lo haremos soltando la brújula rotando para aflojar el tornillo que se encuentra a un costado de ella. Giramos el teodolito en dirección al norte magnético, guiándonos con la brújula. Fijamos el tornillo de movimiento general. Con ayuda del tornillo tangencial de movimiento general, precisamos que la aguja de la brújula coincida con el cero al norte. Avistamiento y lectura de ángulos. Lo primero que haremos para avisar el primer vértice será soltar el tornillo de movimiento particular. Una vez suelto, desplazaremos el telescopio del teodolito en sentido horario para buscar el primer punto. Para resolver el problema del enfoque en la mira al costado del telescopio con los dos tornillos, para esto primero se ajustan los hilos de la mira con el enfoque después con el enfoque sin fin se ajusta la vista de la mira. Una vez que vemos que el punto está cerca de nuestra mira, apretamos el tornillo de movimiento particular y con ayuda del tornillo tangencial particular movemos la mira horizontalmente hasta sentar perfectamente el hilo vertical con el vértice marcado. Ahora fijaremos el movimiento vertical del teodolito apretando el tornillo del telescopio. Con el tornillo del movimiento vertical movemos la mira verticalmente. Esta vez entraremos al punto con el hilo horizontal hasta que apunte donde está clavada la ficha. Para la lectura del ángulo tomaremos el azimut obtenido en el disco superior del vernier. Es donde leeremos los minutos y el disco inferior es donde leeremos los grados. Si el teodolito fue girado en sentido horario, se tomarán las gradaciones superiores del disco inferior. El disco inferior fue en sentido antihorario, serán las gradaciones debajo las que se tomarán en cuenta. En el disco inferior, las líneas más grandes están intercaladas en cada 5 grados, las medidas a cada grado y las más pequeñas a cada medio grado o 30 minutos. En el disco superior, las líneas más grandes se intercalan a cada 5 minutos y las más pequeñas a cada 1 minuto. Si el teodolito se giró en sentido horario, primero tenemos que descartar lo que se encuentra a la izquierda del disco inferior y leeremos los grados que se encuentran en su derecha. Contaremos los grados hasta llegar a la línea más cercana. Luego, en el disco superior de los minutos tomaremos en cuenta las gradaciones que se encuentran a la izquierda y buscamos las líneas que coincidan arriba y abajo. Para obtener la lectura total sumaremos la lectura previamente realizadas en el disco superior e inferior. El total sería de 5 grados con 31 minutos. Listo, ahora ya puedes utilizar un teodolito de manera correcta y segura. Recuerda que la práctica es la clave para obtener mediciones precisas. Sigue experimentando y verás cómo mejoras cada vez. Gracias por ver y hasta la próxima.